Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la clase de Neurociencias 3 sobre aprendizaje y memoria. Y para empezar, vamos a arrancar con un ejemplo de un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. En este cuento de Borges existe un personaje que es justamente Funes, que tiene la capacidad de recordar absolutamente todo. Se acuerda de todo lo que vivió, del momento en el que lo vivió y, como dice en la cita, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que las había percibido o imaginado. En este caso, una de las cosas que le pasa a este personaje es que tiene tanta capacidad de almacenar información que pierde la capacidad de abstraerla o de crear cosas nuevas con ella. Podríamos decir que pierde la capacidad de razonar. Entonces, esto es un ejemplo que se usa habitualmente en lo que es la neurobiología de la memoria para mostrar cómo no solamente es importante la retención de la información, sino que para que haya una memoria significativa, tiene que haber algún tipo de vínculo con la abstracción o el razonamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que le pasaba a Funes era que si bien podía acordarse de toda esa información que sale en el gráfico de su cerebro, no podía hacer uso de ella. Ahora sí vamos a pasar a una definición un poco más técnica para ver cómo podemos conceptualizar la memoria. Estas son 3 definiciones de Dudai, que es un estudioso justamente de la neurobiología de la memoria. Y la primera de ellas dice que la memoria es un cambio en el comportamiento que resulta de la experiencia individual y perdura en el tiempo. Cuando nos referimos a un cambio en el comportamiento, nos estamos refiriendo a un aprendizaje. Desde la neurobiología, todo lo que implica un cambio en el comportamiento como producto de la experiencia, es decir, en contraposición a una acción refleja, a una acción innata que viene dada por el organismo, por la especie, si a partir del ambiente el organismo, el individuo aprende algo, cambia su comportamiento. De tal manera que el aprendizaje sería un cambio en el comportamiento. Y como podemos ver en esta primera definición de memoria, dice que si el cambio en el comportamiento resulta de la experiencia individual y perdura en el tiempo, vamos a llamarlo memoria. La segunda definición dice la retención en el tiempo de información aprendida. Nuevamente tenemos la variable tiempo en esta definición de memoria, ¿sí? Y en este caso también habla de adquisición o retención de nueva información. Y la tercera, que es un poco más técnica, dice la retención en el tiempo de representaciones internas de las experiencias o la capacidad de reactivar o reconstruir esas representaciones. Esta tercera definición quizás tiene más que ver con esto que dijimos en el ejemplo de Funes, sobre la capacidad de reconstruir, de armar algo nuevo o de relacionar, vincular esas representaciones internas de las experiencias. Entonces, bien, cuando definamos aprendizaje, vamos a hablar de un cambio en el comportamiento como producto de la experiencia. Y si ese cambio en el comportamiento perdura a lo largo del tiempo, vamos a decir que hay memoria de ese aprendizaje. Existen 3 fases principales de la memoria, en verdad existen algunas más, pero cuando hablamos de la memoria se suele hablar de una adquisición, que es el momento en el que estamos viviendo una nueva experiencia y estamos adquiriendo ese nuevo conocimiento sobre el mundo. Eso, como se puede ver en el gráfico, genera una representación interna. Y luego existe la codificación o consolidación de la memoria.
La codificación tiene que ver con el almacenado de esa memoria. Sería la operación de guardar esa memoria. Y la consolidación es el mecanismo molecular o neurobiológico por el cual se almacena esa información. Si la información se almacena, se va a conformar una memoria que se llama de largo plazo, lo cual quiere decir que es una memoria que se puede conservar en el tiempo. Sí, que puede durar una semana, un mes o incluso toda la vida. Y la tercera fase de la memoria sería la recuperación, que es la capacidad de acceder a esa memoria que consolide, a ese recuerdo que consolide. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una tarea sencilla como el aprendizaje de una lista, la adquisición es aquel momento en el que estamos exponiéndonos a escuchar la lista de palabras. La consolidación ocurre, o la codificación, es el proceso que ocurre luego de haber escuchado la lista de palabras y que incluye procesos moleculares que ocurren adentro de las neuronas, como síntesis de proteínas y expresión de genes, que van a generar cambios en las neuronas, alterando sus conexiones y van a hacer que ese recuerdo se guarde como una memoria de largo plazo. Y la recuperación ocurriría cuando, luego de un tiempo, si por ejemplo una semana después a nosotros nos preguntan cuál eran las palabras que aprendiste la semana pasada, qué palabras de ellas te podés acordar, en ese momento la tarea que estaría realizando nuestro cerebro para acceder a ese aprendizaje sería la recuperación. Esta es la teoría de la consolidación y es la teoría que predominó durante casi un siglo en lo que es el estudio de la memoria, por la cual se consideraba como si fuese entonces que vivimos las experiencias. Para que pasen a formar parte de nuestra memoria, estas se tienen que guardar en algún lugar, consolidar de alguna manera, y una vez que se consolidaron ya quedan para siempre, a menos que haya alguna lesión o algún daño neuronal por alguna patología como puede ser una demencia. Se creía que una vez consolidadas las memorias ya quedaban así, como si fuera que uno guardara en un archivo una copia, un libro sobre lo que aprendió, y simplemente cuando se recupera sería una consulta de ese libro. Sin embargo, lo que se conoce ya hace unas décadas es que esto no es suficiente para explicar la memoria y que existe la teoría de la reconsolidación. La reconsolidación sería una fase más de la memoria que puede ocurrir a veces cuando se da la recuperación. Lo que puede ocurrir es que a veces, cuando recupero esa lista de palabras, pueda mi cerebro agregar o quitar o hasta cambiar información de esa lista de palabras. Y eso se llama reconsolidación, porque una vez que se agregaron detalles, que puede ser porque se agregue una interferencia, por ejemplo, que yo esté diciendo las palabras que me acuerdo de la lista y que la persona que me está evaluando me diga: ¿y perro estaba? Sí. ¿Y qué otro animal estaba? Y entonces que yo empecé a pensar en otros animales que no estaban, o que perro tampoco haya estado en la lista, pero que al incorporarlo yo como parte del recuerdo, haga que se consolide nuevamente esa lista incorporando la palabra perro. Esto sería nuevamente un proceso de sintetizar proteínas y generar expresión de genes que van a hacer que nuevamente se consolide la memoria o el recuerdo de esa lista. Por eso, como pueden ver en el gráfico, luego de la recuperación, la reconsolidación vuelve sobre la memoria de largo plazo, porque vuelve a reescribir esa memoria. Y esto es sobre lo que habla en el texto cuando les dice que muchas veces nuestra memoria no es tan confiable o no es tan fiel, por lo cual a veces cuando hablamos con una persona sobre un evento que pasó, por ejemplo, hace 5 años, esa persona puede haber tenido otra percepción o puede tener otro recuerdo del evento con otros detalles, y nosotros podemos terminar incorporando esos recuerdos, esos detalles a nuestro propio recuerdo mediante la reconsolidación. Lo que quiere decir, lo que estamos viendo entonces con la reconsolidación, es que todo el tiempo, cuando recuperamos nuestros recuerdos,
puede ocurrir que estos entren en este mecanismo de reconsolidación y se agreguen o se quiten detalles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? ¿Vamos a recordar absolutamente todo lo que vivimos? No, porque entonces seríamos como Funes. Nuestro cerebro, si no tiene este problema que existe en algunas personas y se llama memoria eidética, que es la capacidad de recordar con mucho detalle las cosas, pero poder hacer poca abstracción de ellas y que les cuesta comprender eso que recuerdan, pero en general lo que nos pasa es que el cerebro hace una selección de qué es lo que va a recordar. No vamos a recordar absolutamente todas las experiencias que vivimos en un día, sino que vamos a recordar algunas cosas que tienen por algún motivo más relevancia para nuestra vida. Puede ser porque pueden ser una amenaza o porque son algo que nos generó alguna emoción. Lo que hay acá es una imagen de la película Intensamente, que es una buena metáfora de cómo funciona la consolidación de la memoria. Y en esa película lo que se ve es que cuando la nena, que es el personaje, experimenta alguna emoción, como pueden ser entonces el miedo, la ira, la felicidad, el asco o la tristeza, cada una de esas emociones va a tocar una pelota, una esfera, que va a ser el recuerdo, y ese recuerdo se va a archivar, entre comillas sería, y se va a archivar ligado a esa emoción. Esto es una metáfora de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso, cuando nosotros vivimos alguna situación que está vinculada a algunas emociones, se puede llegar a activar parte del sistema límbico, sobre todo la amígdala. Y la amígdala está en estricta vinculación con las áreas que se encargan de la consolidación de la memoria. Y lo que suele ocurrir es que cuando la amígdala está activada, las experiencias que están asociadas a esta activación de la amígdala se consolidan con mucha mayor fuerza. Esto quiere decir que es muy probable que recordemos mucho mejor las experiencias que están asociadas a eventos emocionales. Y esto de que la emoción tocaba la pelota, la esfera en donde se guardaba la memoria, podría ser una metáfora de lo que sería la consolidación. Es decir, que si hay una experiencia emocional concurrente a la experiencia que está viviendo la persona, el nuevo aprendizaje, lo que va a ocurrir es que se va a marcar, de alguna manera molecular, se va a marcar esa memoria para ser consolidada con mayor fuerza. Recordamos entonces los eventos que son significativos para nuestra vida, como puede ser una fiesta de 15, o también podemos olvidarlos por completo, ¿sí? Puede pasar ambas cosas. Lo que no puede pasar es que si hay algo que nos despierte una emoción, esto no tenga algún correlato en la memoria. En general hace o que se consolide con mucha más fuerza o que se genere algún efecto contrario que haga que no podamos recuperar esa información, si bien la vivimos y está almacenada en algún lugar de nuestra memoria. Y recordamos los eventos que generan alguna novedad, ¿sí? Como esto es una imagen entonces de cuando chocó el segundo avión en el atentado a las Torres Gemelas, y muchas de las personas que en ese momento teníamos 10 años o más, que ya podíamos generar nuevas memorias bastante resistentes, lo que pasaba era que estábamos mirando la televisión cuando había chocado el primer avión y vimos el impacto del segundo avión. Y lo que es muy loco es que la mayoría de las personas que vivieron esa situación, si vos hoy le preguntás qué estabas haciendo en el momento en el que el segundo avión chocó las Torres Gemelas, se acuerdan de un montón de detalles, como por ejemplo que estaban tomando un café o comiendo medialunas o con quién estaban hablando, que quizás en su vida cotidiana, si se las pregunta sobre la semana pasada, no se las acuerdan. Sin embargo, la emoción que generó ese momento generó un recuerdo que se consolidó de manera tan fuerte que incluso 20 años después puede ser recuperado con mucha fidelidad. Bien. Entonces, como dijimos, las emociones van a estar involucradas en la consolidación de las memorias.